Las cejas de Muwanzi se movieron al escuchar el helado rechazo de Yunche, pero no reveló la más mínima conmoción porque había anticipado su reacción. ¿Por qué? Muanyi ya te ha dado el 80%. Podría ser que no crees que sea suficiente. No tiene nada que ver con eso, dijo Yunche con las cejas hundidas. Quiero preguntar por qué, durante la batalla de los espíritus del hielo, cuando apenas había disparidad entre Muanyi y Mu Feixue, cuando el resultado final dependía más de la suerte, porque ninguno de ustedes propuso una prueba adicional. Cuando mi recuento de espíritus de hielo superó por completo a Muanyi, todos ustedes forzaron a Muanyi a ser el vencedor, y ahora, todos ustedes nuevamente han propuesto una prueba adicional. ¿Sobre qué base? Esto. Muwanzi se quedó sin palabras durante un periodo de tiempo después de ser interrogado. Muchos tipos diferentes de miradas se concentraron en el cuerpo de Yunche. La mayoría de ellos eran de burla y lástima. Jejeje, solo sabía que él no se atreve a hacerlo. Un discípulo del Palacio del Fénix de Hielo rió en voz baja. Incluso tienes que preguntar. Ni siquiera se atrevió a ir al lago celestial antes y crees que merece una comparación con el hermano mayor Anji. Obviamente, él no estará de acuerdo y se apegará firmemente al resultado anterior. Suspiró, simplemente entró al camino divino y en realidad sueña con ser el discípulo directo del maestro de la secta, como un sapo que desea comer carne de cisne. Demasiado risible. No se puede hacer nada al respecto. Después de eso, ser capaz de convertirse en el discípulo directo del maestro de la secta es una gran tentación. Alguien más lo hubiera rechazado también si estuvieran en su lugar. Muchos discípulos se burlaron e incluso Muanyi negó con la cabeza y suspiró para sus adentros. Darme el 80%. Ah, qué gran coraje, qué cara tan grande. Yunche ignoró por completo las voces de los alrededores mientras soltaba el estómago lleno de rabia apenas reprimida que antes estaba reteniendo. Entonces, puede ser justo para mí. Pero esta prueba adicional ya es injusta para mí. Esta supuesta justicia al darme el 80%. Es simplemente una broma. ¿Por qué debería aceptarlo? Ustedes siguen diciendo que tiene que ser justo e imparcial, repetidamente diciendo que es el gran asunto de la secta, pero ignoran a la fuerza el hecho de que ya había ganado contra Muanyi en la batalla de espíritus de hielo y quieren una prueba adicional. Es la llamada equidad de este secta divino Fénix de hielo. Yunche estaba claramente gritando al final de su oración, incluso estaba dirigido a todos los ancianos y maestros del palacio. Las caras de todos los ancianos y maestros del palacio cambiaron al mismo tiempo. Mu Binyun también reveló sorpresa cuando ella dijo apresuradamente, Yunche, detente. Insolente. El sonido de cólera instantáneamente silenció el lago celestial Netherfrost. Era como si todos los espíritus de hielo en la superficie del lago estuvieran congelados, ya que todos se detuvieron en su lugar. Esta sola palabra hizo que los discípulos burlones en secreto palidecieran de espanto. Los ancianos y los maestros del palacio que estaban a punto de expresar su voz colgaron sus cabezas rápidamente y se callaron por miedo. Fue porque esta reprimenda airada había venido sorprendentemente del rey del reino de la canción de nieve. Yunche, este rey ya ha dado su consentimiento para la prueba adicional, ¿cómo puedes rechazarla? Eres solo un pequeño discípulo. No solo estás desobedeciendo órdenes, incluso tienes la audacia de decir desvaríos delirantes que deshonran a la secta. ¿Quién te dio tantas agallas? La temperatura se desplomó rápidamente y la atmósfera quieta se convirtió en un frío penetrante. Desde hace mucho tiempo, ha habido un dicho en el reino Canción de Nieve, la furia del rey del reino no deja a nadie con vida. El rey del reino de la Canción de Nieve rara vez estaba enojada, pero cada vez que se enojaba, las consecuencias eran extremadamente aterradoras hasta el punto de que nadie se atrevía a pensar en lo que había pasado. Incluso aquellos que habían residido durante mucho tiempo en las altas esferas del reino Fénix de hielo, vieron solemnemente que el rey del reino de la Canción de Nieve se enojaba varias veces en varios miles de años. Pero hoy, debido a un pequeño discípulo del Palacio de Fénix de hielo que era incluso de los reinos inferiores, ella en realidad se enojó. Sus corazones quedaron atrapados en sus gargantas cuando todos los pelos de sus cuerpos se pusieron de punta. Estaban algo enojados por las salvajes proclamaciones de Yunche, pero ahora, solo tenían simpatía por él dentro de su terror. Condenado, este chico ya está condenado, solo por favor no dañes a los peces en el lago.
La reprimenda airada que vino del rey del reino de la canción de nieve hizo que Yunche sintiera que había sido aplastado en la cabeza por una montaña pesada, ya que todos los huesos de su cuerpo estaban al borde del colapso. Sin embargo, levantó la cabeza por la fuerza y lentamente dijo una voz determinada: tú eres el rey del reino de la canción de nieve, así que debes hacer lo que dices. Si gano, entonces gano. ¿Sobre qué base debo realizar esta prueba adicional? Todos los presentes se quedaron estupefactos. Frente al rey del reino de la canción de nieve, que ya estaba enojada, en realidad había respondido. Definitivamente estaba condenado esta vez, completamente condenado seguro. La cara helada de Mu Binyun había perdido completamente el color. Rápidamente se acercó al lado de Yunche y dijo: maestro de secta, la personalidad de Yunche es así. Definitivamente no tiene la intención de ofenderte, le pido al maestro de secta. Personalidad. La voz del rey del reino de la canción de nieve trajo una burla extremadamente desdeñosa. Un joven ignorante que acaba de entrar en el camino divino, alguien que es tan débil como una hormiga, en realidad se atreve a actuar contra mí y, de hecho, se atreve a discutir conmigo. Binyun, la única persona que alguna vez trajiste de los reinos inferiores es en realidad un tonto temerariamente imprudente. ¿Quieres que este rey haga lo que dice? Humph, ¿con qué habilidad? Este rey puede decir que protegerá a tu familia antes de matarlos en la próxima respiración, pero ¿qué me puedes hacer? En mi opinión, ni siquiera eres comparable a una pequeña hormiga. Sin mencionar que te mataría, si este rey desea destruir el planeta del que vienes, solo necesitaría un simple pensamiento. En lugar de atesorar tu oportunidad aquí, en realidad te atreves a actuar delante de mí. Este tipo de tonto convirtiéndose en un discípulo del Palacio Fénix de Hielo ya ha mancillado el 36º Palacio del Fénix de Hielo, pero en realidad se atreve a fantasear con convertirse en el discípulo de este rey. Van. Mu Binyun se arrodilló pesadamente sobre una rodilla y suplicó: maestro de secta, Yunche fue traído aquí por mí desde los reinos inferiores. Él tiene un temperamento naturalmente inquebrantable y nunca pensé que fuera algo malo, así que nunca lo restringí demasiado. Todo es porque fui incapaz de disciplinarlo. Le pido al maestro de secta que me castigue y aligere su castigo, por lo menos, déjalo con vida. Cuando Yunche causó problemas todas las veces anteriores, Mu Binyun realmente nunca lo había obstruido. En cambio, ella siempre había estado secretamente protegiéndolo porque de alguna manera admiraba el temperamento de Yunche. Sin embargo, antes de que hubieran entrado en el lago celestial Netherfrost, ella ya había advertido severamente a Yunche que no debía ir en contra de las reglas. Ella nunca esperó que Yunche todavía causaría problemas, e incluso un enorme desastre también. En verdad había enojado al rey del reino. Yunche acababa de llegar al reino Canción de Nieve, por lo que no entendía el concepto de enojar al rey del reino. E incluso le había respondido después de haberse enojado. Como si muchos cubos llenos de agua fría se derramaran sobre él, el cuerpo de Yunche se volvió helado, todo el camino hasta su alma. Todo el orgullo, la arrogancia, la inflexibilidad y los agravios se disiparon por completo, lo que lo reemplazó fue solo un despertar repentino y helado, así como un auténtico terror. La escena de cuando él había hecho a Yasmin su maestro en ese entonces brilló en su mente. En ese momento, era engreído y orgulloso, decidido a no arrodillarse, pero Yasmin lo pisó en la cabeza, completando así los ritos del maestro y discípulo. Las palabras burlonas de ese tiempo también sonaron claramente en su oído. Pensaste que tienes una gran integridad, que eres extraordinario. Sin fuerza, ni siquiera tienes la capacidad de negarte a hacer las reverencias a mí, Koutob. ¿Qué derecho tienes para actuar arrogante frente a mí? Sin fuerza, tu orgullo y tu dignidad no son más que una broma frente a los fuertes. Yunche inspiró profundamente. Cuando entró en su pecho, el frío pasó por todo su cuerpo. En la estrella polar azul, él estaba parado en su cima para poder hacer lo que quisiera. Pudo hacer cualquier cosa sin límites, y fue capaz de actuar de acuerdo con su temperamento sin restricciones, porque tenía la fuerza absoluta. Pero aquí, antes del rey del reino de la canción de nieve, que era lo suficientemente fuerte como para gobernar este mundo, que era él. Olvídate de una existencia como un firmamento como el rey del reino de la canción de nieve, incluso si fueran estos ancianos, maestros de palacio o los discípulos de aquí, ¿cuántos de ellos lo respetaban verdaderamente a él?
¿Por qué iban a ignorar su recuento de espíritus de hielo y declarar a Muanyi vencedor? ¿Por qué él era débil? ¿Por qué a los ojos de todos aquí, ni siquiera era digno de ser comparado con Muanyi? ¿Por qué querían una prueba adicional? Porque él era demasiado débil, porque nadie cree que merecía convertirse en el discípulo directo del maestro de la secta. Si tenía una fuerza suficientemente alta, ¿cómo podría tener que tomar una prueba adicional? En su opinión, la inflexibilidad, la arrogancia y la dignidad que creía que él realmente tenía eran solo una broma para ellos. Su resistencia, incluso si era completamente lógica, solo atrajo su burla y desdén en lugar de su aprobación. ¿En qué parte del mundo estaba calificado para discutir con el rey del reino con confianza? La única consecuencia sería que cortejara la muerte. Al final, incluso había cargado a Mu Binyun, haciendo que implorase piedad arrodillándose por su bien. El rey del reino de la canción de nieve dijo que era un tonto extremo, tenía razón. Yunche, rápido, rápido, admite tu error y pide perdón, rápido. Mu Xiaolan se había asustado hace mucho tiempo. Antes la ira del rey del reino de la canción de nieve, ella todavía despertó lealmente un coraje nunca antes visto para enviar a Yunche una transmisión de sonido. Las reacciones de la multitud circundante también hicieron que Yunche se diera cuenta de cuán grande era el desastre que había causado esta vez. A pesar de que había salvado a Mu Binyun. ¿Qué clase de existencia era el rey del reino de la canción de nieve? Si ella quisiera matarlo, aunque lo matara 10.000 veces, no requeriría ningún esfuerzo. No puedo morir. Ni siquiera he visto a Yasmin, entonces, ¿cómo puedo morir aquí? Con un golpe, Yunche también se arrodilló junto a Mu Binyun. Bajó la cabeza profundamente, este discípulo hizo una observación de presunción. Le pido al maestro de secta que me perdone. Un discípulo arrodillado ante el gran rey del reino debería ser una cuestión de rutina, pero nadie sabía que, aparte de sus padres, Yasmin era la única persona a la que Yunche se había arrodillado en toda su vida. El silencio en el lago celestial Netherfrost era aterrador, ni siquiera podía oírse el sonido de la respiración o el latido del corazón de nadie. La multitud contenía un pensamiento: perdona mi trasero. Si puedes mantener intacto tu cadáver después de enojar al maestro de la secta, tomaré tu apellido. Deberías haber muerto 10.000 veces más, pero dado que Binyun es la hermana menor de este rey, en nombre de ella que busca perdón por ti, este rey te dará la oportunidad de vivir. Cada una de las palabras del rey del reino de la canción de nieve tuvo el poder celestial en el partido entre tú y Muanyi. Si ganas, no solo te perdonaré la vida, sino que también dejaré que todo pase de largo y te aceptaré como mi discípulo directo. Pero si pierdes, ya no existirás en el reino canción de nieve. Las primeras palabras del rey del reino de la canción de nieve conmocionaron a la multitud, pero luego las siguientes palabras hicieron que todos entendieran que, como se esperaba, era imposible que el maestro de la secta perdonara a cualquiera que la hubiera enojado. Todos en la secta entera sabían que ella era extremadamente protectora de Mu Binyun, pero esa supuesta oportunidad de vivir era solo su consideración por sus sentimientos. Al final, ella todavía quería que Yunche muriera. Después de todo, ¿cómo podría Yunche vencer a Muanyi? Todos los ancianos y maestros de palacio se relajaron en secreto mientras todos levantaban la cabeza para secarse el sudor frío en sus frentes. Aunque Yunche estaba destinado a una muerte segura, al menos no los había implicado junto con él. Bajo la ira del maestro de la secta, esto ya era una suerte extraordinaria. Mu Binyun rápidamente dijo: maestro de secta, esto. No digas más. La voz severa del rey del reino de la canción de nieve interrumpió a Mu Binyun. Yunche, esta es la única oportunidad que tienes de vivir. Puedes aceptar esto, o este rey también puede aniquilarte ahora mismo. Habiendo aprendido de la experiencia, Yunche dijo sin vacilación: sí, obedeceré las órdenes del maestro de la secta. Huanzi, ve a arreglar su partido, ordenó el rey del reino de la canción de nieve. Sí, maestro de secta. La voz de Mu Huanzi era aún más cautelosa de lo que era antes. Él enderezó cuidadosamente su espalda y levantó una mano, sin atreverse a retrasar nada. Anji, Yunche, sígueme al lago celestial.